7:24 de la mañana, Cristóbal Buendía, él es representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, ya nos acompaña. A propósito de este tema, no nos quedemos estrictamente en el pico y placa, sino vamos un poquito más allá. Correcto. La movilidad en Quito, ¿cómo mejorarla? Doctor Buendía, buen día. Buen día, mil gracias por la invitación. Sí, bueno, nosotros hemos planteado desde el anuncio de la medida una serie de medidas alternativas y complementarias que sería importante irlas aplicando ya, como por ejemplo el tema de la sistematización de la fase semafórica en Quito, la unificación de este sistema. Esto se está haciendo, lo ha hecho el alcalde. Se ha contratado en el mes de abril una regularización, una homologación del sistema, más no una sistematización. En Quito existen dos sistemas, un sistema automático y un sistema mecánico. El mecánico está a cargo de la Policía Nacional y el automático a través del municipio de Quito. Esa unificación creo que es importante. Creemos también que el tema del transporte público es un tema ya a tratar. Es un tema a tratar. Justamente el tema de la implementación del pico y placa ha permitido evidenciar esas falencias que existe justamente en este servicio, que es el que está ocupado por el 70% de la población en Quito, que es el más importante. Creemos que debe haber ya una distribución de la oferta de transporte público en base a la demanda de transporte que tiene la ciudad y no tener justamente las asimetrías que hemos visto, que en ciertas zonas hay una sobreoferta de transporte público y en ciertas zonas existe una escasez tremenda. Lo que usted explicaba, pero también el tema parte por la educación vial de los ciudadanos, los peatones y los conductores. Así es. Creemos que justamente desde la autoridad debe partir con el mismo liderazgo que hemos visto en el tema del pico y placa, debe partir un gran acuerdo de convivencia, ¿no? Vinculando ciertos esquemas de carácter urbano al tema de movilidad, porque la movilidad es un esquema total y completamente urbano. Total y completamente urbano. Hemos visto ciertos pasos que se han tomado ya, por ejemplo, la identificación para la aprobación de planos para ciertos proyectos, el que exista o venga acompañado de un proyecto de tráfico, un estudio de tráfico de la zona. Creemos que es importante ese tipo de medidas, pero creemos que todavía no es suficiente. ¿Cómo cambiar el chip a los conductores y peatones para evitar que sigan cometiéndose de forma reiterada las violaciones a la ley de tránsito? Hace un año, por ejemplo, se puso mucho énfasis, se me ocurre este momento, que las personas que acompañan, los denominados controladores, no podían ir colgados de los buses. Los primeros días como que todos nos acordamos, después no pasó nada, los buses irrespetan y todo lo demás. ¿Cómo lograr un cambio de mentalidad? Principalmente trazando un norte, que tiene que venir necesariamente desde la autoridad. Tenemos que saber a dónde vamos. Hasta el momento no hemos conocido por parte del municipio esa definición. Queremos saber exactamente a dónde vamos y que se permita a los actores de la movilidad, a la ciudadanía como tal, el construir ese gran acuerdo. Cuando la gente se empodera de lo que va a hacer, lo cumple. Eso es un tema no horizontal, sino de carácter vertical. Pensamos que en el momento en que el municipio abra ese espacio de discusión y permita que la gente aporte desde la sabiduría del sentido común, pienso que las alternativas van a ser, número uno, total y completamente aplicables, y segundo, de cumplimiento irrestricto, porque nacen de la ciudadanía. Creemos que ese es el camino. Yo quiero insistir en el tema de la educación. ¿Cómo cambiar la educación vial acá en nuestro país? Incorporando ciertas mecánicas, creando el gran acuerdo de convivencia de la movilidad. Por ejemplo, en las escuelas de carácter municipal, empecemos por incorporar ciertas asignaturas que tengan que ver no tanto con el tema de educación vial, que se le puede ver un poco antipático, sino un tema de convivencia ciudadana, no solamente desde el aspecto de la movilidad, sino desde el aspecto del respeto mutuo, del que tan ciudadano soy yo como lo eres tú. Y desde ahí partamos un respeto, un conocimiento pleno de lo que se debe y no se debe hacer. Guillermo Abad en uno de los videos decía: los ciudadanos en Quito ya han puesto lo suyo. Así es. Ahora le corresponde a las autoridades municipales también seguir avanzando. Ya en materia de vialidad, es decir, una ciudad con características propias bastante complejas, ¿cómo avanzar en este sentido? Se anuncia, por ejemplo, repotenciar el corredor sur-oriental, o en este caso la nueva vía oriental, también poner en práctica o en marcha, habilitar el corredor sur-oriental y también implementar la vía hacia el nuevo aeropuerto. ¿Usted está de acuerdo en eso o qué más se puede hacer? Incorporar principalmente el enfoque, la prioridad tiene que tener el transporte público. ¿Por qué? Porque es donde la mayoría de gente está, el privilegiar el transporte público. En Quito, si bien es cierto, se están planificando muchos temas a futuro, pero existen muchas cosas que ya vienen haciéndose y que todavía no se han concretado.
Por ejemplo, el tema del sistema de corredores viales del sur de la ciudad. Existe en la avenida Maldonado aproximadamente una infraestructura hecha hace aproximadamente 5 años atrás, que está subutilizada y que lo único que hace es restar espacio vial. Tenemos en la avenida Mariscal Sucre una infraestructura idéntica. Pensamos que deberíamos completar estos trabajos, ponerlos en funcionamiento de una vez por todas, que los señores transportistas entiendan la necesidad que tiene la ciudad y que el señor alcalde de Quito tome una decisión al respecto. Pensamos que se tiene que comenzar ya a pensar en una integralidad del sistema. Es decir, no tener islas de transporte en Quito que hagan que tengamos serias dificultades en el transporte o en el traslado de un sistema a otro. El trolebús tiene un sistema, la ecovía tiene un sistema, el corredor central norte tiene otro sistema. Son aislados, no están integrados. Exactamente, hacia allá tenemos que ir. Esos son los grandes temas que ahora se deben enfrentar. El tema de los taxis. El tema de los taxis, Quito tiene alrededor de 8.000 taxis regulares y 11.000 con taxis irregulares. Nueva York tiene 8.000 taxis. ¿Qué quiere decir esto? Que la planificación, algo está fallando. Entonces, por eso le decía hace un principio, sí es importante que sepamos a dónde vamos. Cuando sepamos a dónde vamos, articulamos todas las medidas y todos los proyectos y todas las acciones hacia ese objetivo. Aquí aparece otro tema también fundamental y a futuro para la ciudad de Quito. Lo decía Augusto Barrera, se lo pregunté hace exactamente 8 días donde usted está sentado. ¿Existe la voluntad para ir hacia un metro, construirlo en Quito? Él me dijo que sí. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Nos preocupa el que no se consulte a la ciudadanía. Un proyecto de esta envergadura, de este tamaño, de ese nivel de inversión, pienso que tiene que ser un poco más participativo, tiene que ser construido desde la participación más amplia. No implica de una decisión solamente vertical, porque el impacto es importante. Fíjese usted cuando se implementó el trolebús en Quito, todo el comercio de la avenida 10 de agosto se fue abajo. ¿Por qué? Porque no se los consultó. Entonces pensamos que un proyecto de este tamaño, de este impacto, tiene que ser consultado. Tiene que ser consultado, existen ya las mecánicas establecidas en las leyes para que esto se pueda dar y pueda ser plausible. Ahora, se consulta, yo creo que la mayoría de habitantes de Quito va a decir que sí, que se lo haga, pero ¿cómo hacerlo de la mejor manera? Mire, yo pienso que en la casa del pobre el desperdicio no puede ser el pan de todos los días. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Existen muchas cosas antes por hacer, como el tema del pico y placa. Pensamos que uno nunca tiene que dejar de hacer lo urgente por hacer lo importante. Ok, vamos al metro, sí, construyamos el proyecto del metro. Pero solucionemos antes todo lo que está pendiente. Solucionemos los grandes problemas que tenemos hoy. Y no perdamos la brújula por pensar en un mañana y descuidemos el hoy. Tenemos graves problemas hoy. Gravísimos problemas. ¿Personalmente usted es partidario de un metro o de otro tipo de transporte para Quito? Personalmente nosotros creemos en un sistema incluyente. Es decir, el sistema vial o el equipo rodante dentro de un concepto de transporte es lo último en que se piensa. Primero sepamos cómo se mueve la ciudad. Hagamos un estudio de demanda serio. Hagamos un estudio de demanda serio, sepamos cuáles son los patrones, cuáles son las lógicas de movimiento de Quito y conforme a eso vamos adaptando un sistema rodante. Que puede ser metro, que puede ser un BRT, que puede ser tranvía, eso es lo de menos. Lo importante es saber cómo nos movemos y hacia dónde vamos. Eso es muy importante y pensamos que esas son las definiciones que este tema del pico y placa nos ha dejado. El tema de poder enfocar el tema del transporte público como una prioridad. El que, si bien es cierto, el transporte particular es importante, pero tiene que tomar su espacio y su dimensión. No es posible que un espacio que pueden estar 80 personas estén 3 vehículos ocupados con aproximadamente 6. Eso no es dable. Entonces, ese es el enfoque que creemos que el alcalde, que la autoridad tiene que tomar para pensar en soluciones reales al tema de la movilidad en Quito. Le agradezco por haber estado aquí. Mucho gusto y a las órdenes. Cristóbal Buendía, él es representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad aquí en la ciudad de Quito. Los invitamos a que sigan con nosotros para hacer una nueva revisión de lo que está pasando en el mundo de los deportes.